Ministerios El Shaddai Guatemala presenta al Dr. Harold Caballeros con la palabra de Dios. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Nosotros estudiaremos ahora la batalla. ¿Cómo se hace la batalla? ¿Cómo se lleva a cabo la tarea de la iglesia? Y la estudiaremos en los tres planos: espíritu, alma y cuerpo. Déjenme entonces definir lo que llamamos sujetos de la guerra espiritual y luego pasaremos a la tarea de la iglesia. Nos encontramos nosotros con tres tipos de situaciones. Nuestros enemigos se encuentran catalogados en tres diferentes categorías. La categoría del espíritu, o seres meramente espirituales, entidades espirituales que solemos llamar demonios en nuestro lenguaje diario, están conformadas por principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, de acuerdo a Efesios capítulo 6, versículo 12. Podemos añadir nosotros Efesios 1:21, que nos da tres palabras más: autoridades, señoríos y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Déjenme parar aquí un instante y hacerles ver algo importante. A veces nosotros nos concentramos solamente en los seres espirituales: espíritu de hechicería, espíritu de Jezabel, el espíritu llamado Moloch o Bel, etcétera. Muchos demonios, muchos espíritus nombrados en la Biblia. Pero la palabra, en su sabiduría infinita, Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha puesto esta frase en Efesios 1:21: y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. A veces nosotros nos apercibimos de un problema si hablamos, por ejemplo, de Jezabel o de Moloch, de un espíritu de hechicería, etcétera. Pero a veces no le ponemos atención a los nombres. Y muchas veces los nombres tienen un significado que glorifica a Satanás. Nos sorprendería a nosotros que muchísimas de las marcas de productos y compañías con las que tratamos todo el tiempo tienen nombres que glorifican al diablo. Es importante que nosotros pongamos atención al significado de los nombres. Es importante que miremos qué quiere decir esto, porque yo quiero mostrarles algo. Cuando dos cristianos se juntan como socios para poner una empresa de lo que sea, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Designar un nombre. Y ustedes saben que las compañías de los cristianos se llaman Jiré, o se llaman La Misericordia, o sea, etcétera, etcétera. Buscan un nombre que glorifique al Señor. De la misma manera, los que sirven al diablo buscan nombres que les lleven gloria a Satanás. Por eso el Señor incluye los nombres. Quisiera yo continuar ahora. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y Colosenses capítulo 2, 15 nos describen a estos seres espirituales. Lo verdaderamente importante es notar, Efesios 6, 12 dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra estas entidades o seres espirituales. Quiere decir que mi verdadero enemigo es no solo el diablo, sino estos que están a su servicio, estas entidades espirituales. Ahora, como estas entidades espirituales no pueden pelear conmigo en el plano natural, porque son espíritu, y yo tampoco puedo pelear con ellos a golpes, porque son espíritu,
Entonces ellos necesitan una forma de manifestación. Y la forma de manifestación que encuentran es a través, otra vez, de este concepto que se llama la cubierta de tinieblas. Pero ahora quiero describirles a ustedes el efecto, quizás no el efecto, perdónenme, de qué está conformada la cubierta de tinieblas. Pasemos al área del alma. Quisiera que notaran este versículo, 2 de Corintios 10, 3, 4 y 5. Yo sé que lo saben de memoria algunos, los que no, les sugiero por favor que abran su Biblia. La palabra dice: aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y aquí está lo que yo quiero que ustedes noten: poderosas en Dios para la destrucción. Esa es nuestra palabra clave. Esta es nuestra palabra clave: para la destrucción de fortalezas. Quiere decir entonces que Dios me manda dos mensajes claros. Número 1 dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, etc. Quiere decir que tengo una lucha. Y mi lucha es contra esos seres espirituales. Y luego me dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, y usa esta palabra, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Esto es lo que el Señor me está hablando. Entonces yo entiendo que la manifestación de estos seres, principados, potestades, etcétera, es a través de fortalezas, argumentos, altiveces, pensamientos, ideas, conceptos, ideologías, o lo que llamamos la cultura. Estas ideas son la forma de expresión de la cubierta de tinieblas. Se forman estructuras. Por ejemplo, un espíritu inmundo como Asmodeo, reconocido como espíritu de violencia, encuentra su manifestación sembrando ideas que se vuelven una cultura de violencia en una sociedad o conglomerado social. ¿Me estoy explicando? Un espíritu de mentira se manifiesta a través de ideas, conceptos, ideologías de mentira. Un espíritu de esclavitud va a esclavizar a la gente, pero para que eso pase se necesita que se desarrolle una estructura mental de esclavitud. ¿Me estoy explicando con claridad? Vuelvo a regresar, me da un poco de pena, no vayan a creer que yo hago esto como que fuera sistemático ataque a la Iglesia Católica, pero déjenme poner el ejemplo que he usado 2 noches ya. Estos países que yo les mostré, que compartimos características de dolor, pobreza, derramamiento de sangre, etcétera, se debe básicamente a que un espíritu inmundo, fíjense ustedes, que quería someter, sujetar o esclavizar a estas naciones, y por ende pues a estas gentes, cuántos millones de personas en estas naciones, este espíritu inmundo quiso lograr que nosotros no tuviésemos luz. ¿Cómo lo hizo? Prohibiendo la lectura de la Biblia. Pero ¿cómo hizo eso ese demonio? Puso la idea en unas personas. ¿Me están siguiendo? Lo que quiero demostrarles entonces es que estos espíritus no pueden hacer nada por sí mismos, en el sentido de que son espíritus. Entonces ellos tienen que influenciar a seres humanos, para que los seres humanos que tienen alma y tienen creatividad, den rienda suelta a su creatividad y hagan, por así decir, o creen, por así decir, instituciones que sirvan a los propósitos de estos espíritus. Instituciones mentales, fortalezas, estructuras o culturas. Cuando se habla, por ejemplo, de una cultura de analfabetismo, o de una cultura de violencia, o se habla de una cultura de pobreza, ¿qué quiere decir?
quiere decir que no es un pensamiento, no es un concepto, no es un argumento, en realidad ya es toda una fortaleza que se ha vuelto ya territorial, llamémosle nacional, en algunos casos continental. ¿Me estoy explicando? Entonces, estos principados, tenemos que entender que nuestra lucha ya lleva dos sentidos. Uno, nuestra lucha es contra principados, potestades, etcétera. Tenemos herramientas y armas, las veremos en un instante. Pero tenemos una segunda batalla. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Quiere decir que tenemos una segunda batalla en la cual Dios espera que nosotros procedamos a la destrucción de fortalezas, argumentos, imaginaciones, altiveces, pensamientos. ¿Me están siguiendo? Y luego, número 3, en el campo del cuerpo, en el campo del cuerpo, en el campo de lo material, en el campo de lo físico, nosotros vivimos el efecto de esas estructuras. Yo quisiera, le ruego a Dios que me dé más ejemplos y más maneras de ilustrarlo para que quede totalmente claro. Hay espíritus en las regiones celestes, entidades espirituales que buscan esclavizarnos aquí donde vivimos para mantener el velo de ceguera, pero necesitan un intermediario del espíritu al cuerpo, y el intermediario lo encuentran en el alma. ¿Me están siguiendo? Entonces, a través de la influencia de estos espíritus, de estas entidades espirituales, a través de la influencia que ejerzan en el alma de los hombres, en la mente, lograrán sus fines acá abajo. 2 Corintios 4:4 es el vendaje. Job 37:19 es tremenda, ¿verdad? Job 37:19 es tremendo. Dice, no podemos ordenar nuestras ideas a causa de las tinieblas. A mí me pasa una cosa muy curiosa, se las quiero comentar. Ahora, en el trimestre que va del año, no lo hicimos porque nos vimos en la necesidad de agrupar nuestros recursos económicos y entonces para la radio, entonces suspendimos en este trimestre el Ministerio de Televisión. Pero el año pasado teníamos el programa de televisión en el aire y eso me forzaba a grabar 4 programas por semana. Entonces los estaba grabando yo en un canal de televisión en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Y me pasó algo extraordinario la primera vez que fui. Resulta que salí de aquí, como normalmente, ¿verdad?, preparado con todas mis notas y mis cosas para ir a grabar el programa. Llegué a El Salvador y en la habitación donde me quedé, ¿verdad?, y tuve una experiencia hermosa con Dios. Un tiempo pero glorioso, de aquellos tiempos de alabanza, adoración, revelación, que uno no quiere salir de la presencia de Dios. Dije, qué cosa hermosa, y pensé que era una vez, ¿no? Sin embargo, cuando regresé a El Salvador la segunda vez a grabar, nuevamente. Y así empecé a darme cuenta de que la opresión que yo tenía acá, al cruzar la frontera, salía de la opresión. Me puse a pensar y me di cuenta del versículo. No podemos ordenar nuestras ideas a causa de las tinieblas. Entonces noté que cuando he ido a visitar otros países, yo que llego de afuera, veo sus problemas, distingo o llego a discernir sus fortalezas, veo cuáles son sus debilidades. Me parece que hace unas noches les ponía el ejemplo de Venezuela, podría poner ese ejemplo de cada país que he visitado, y me doy cuenta de sus problemas, pero ellos no se dan cuenta. Miren, les voy a contar el colmo, porque creo que las ilustraciones nos ayudan. Les quiero contar esto. Hice un viaje a Inglaterra, fui a predicar a la ciudad de Nottingham, y yo iba con mucho entusiasmo de ir a Europa, y quería, dentro de las cosas que quería hacer, quería conseguir unos billetes, ecus. Probablemente han oído del ecu. El ecu es la moneda de la Comunidad Europea. Y yo quería conseguir un ecu para traerlo y enseñárselos acá. Porque yo tengo un facsímil, pero no tengo un ejemplo, no tengo un billete en sí, solo fotos del billete. Y el billete es un billete sumamente revelador, porque el billete tiene, es muy curioso, el billete tiene del lado izquierdo una mujer sentada sobre una bestia,
con una bandera con las estrellas de la Comunidad Europea. Es algo tremendamente evidente. Y quería yo conseguir unos pósters de la Comunidad Económica Europea. Porque lo que se ha dado en llamar la Comunidad Europea, no sé si están conscientes de que hace semanas, cambiaron un tanto su nombre. Lo que se ha dado en llamar entonces la Comunidad Europea, se publicita o se anuncia a través de un póster que tiene la Torre de Babel sin terminar, y luego tiene las 12 estrellas de la comunidad, o depende de cuántas eran, porque varía, ¿verdad? Van creciendo y descendiendo el número. Y las estrellas no son estrellas normales, como por ejemplo las de la bandera norteamericana, sino que son estrellas al revés, como pentagramas invertidos con el pico hacia abajo. Y saben ustedes, está la Torre de Babel, están las estrellas, y el póster, el eslogan del póster es: esta vez sí lo lograremos. O sea que es sumamente revelador, pero evidente el espíritu que hay detrás. Entonces yo estaba entusiasmado, yo tenía fotos de estas cosas, pero no tenía ni un póster, ni tenía tampoco el billete, y tenía interés en obtenerlo. Sin embargo, no estaba en Londres, estaba en Nottingham, y entonces los hermanos muy amablemente, mis anfitriones, dicen: ¿qué quieres hacer en tu tiempo, etcétera? Y digo: quiero ir al banco y quiero comprar un eco. Y dicen ellos: ahora ellos viven en Europa. Y no estoy hablando de hermanos fantásticos, predicadores, pastores, etcétera. Estoy hablando de gente que no tiene nada de ignorante. Yo decía: ¿y para qué quieres eso? Y les expliqué, y se reían: ja, de veras. Yo decía: ¿cómo de veras? Los pósteres están pegados ahí donde fuimos en la estación del tren, en el tubo le llaman los ingleses, no sé cómo se dice, el subterráneo. Y les digo: ¿viste los pósteres? No vi. Digo: ¿pero cómo no viste si veníamos juntos? Cuando me fuiste a traer a la estación, el póster estaba enfrente, pegado en la pared. Dice: no lo he visto. Yo pensé: no podemos ordenar nuestras ideas a causa de las tinieblas. Uno llega de extranjero y los 2 primeros días son gloriosos. Los próximos ya como que las tinieblas empiezan a afectar. Pero uno puede percibir los problemas de ese lugar. ¿Me estoy explicando? Vamos a continuar. Tenemos nosotros en el campo de lo físico o material, y pueden ustedes leer Isaías 25:7 y Deuteronomio 28. Deuteronomio 28:23 es parte de la maldición, ¿verdad? Dice: los cielos sobre ti serán como hierro y la tierra como bronce. Al revés, los cielos de bronce y la tierra de hierro. Y tenemos nosotros aquí consecuencias físicas: cubierta de tinieblas, velo de ceguera. Quisiera yo añadir una palabra ahí, una palabra muy reveladora: estadísticas. Las estadísticas nos muestran cuáles son los efectos de esos principados. Las estadísticas nos van a enseñar, por ejemplo, pensemos por un momento en Haití. Las estadísticas de Haití son de pobreza, la principal, de violencia, de mortalidad infantil, de analfabetismo. Estas son las estadísticas. Nosotros tenemos estadísticas en ese sentido también: analfabetismo, violencia, muerte, mortalidad infantil. Si vamos a otro lugar, tal vez vamos a ciertos estados de Estados Unidos, encontramos que la estadística más notoria es la del divorcio, por ejemplo, ¿verdad? En otros encontramos otra. Las estadísticas son una fuente vital de información. Y un guerrero espiritual, un intercesor maduro, uno que le gusta el mapeo espiritual, aprende inmediatamente a identificar esas fuerzas. Entonces aquí quisiera yo añadir la palabra estadística, pero además esta es la más importante frase: resistencia al evangelismo. Miren lo que voy a decirles. Si nosotros vamos hoy a Argentina, si nos trasladásemos a Buenos Aires, predicamos una cruzada evangelística, van a ver ustedes lo que pasa en Buenos Aires. Tendríamos miles de salvos, tendríamos milagros, tenemos unas cosas fantásticas. Nos quedaríamos sorprendidos y diríamos: ¿qué es esto? Es que los cielos están abiertos. Pero si, por ejemplo, nos trasladamos a otro sitio, como les voy a poner extremos, ¿verdad? Solo para ilustrar. Si, por ejemplo, vamos al Tíbet, a los Himalayas, entonces nos daríamos cuenta de la opresión, ¿verdad? O si vamos a Calcuta, donde adoran 1 millón de dioses, entonces nos daríamos cuenta de la diferencia. Ahora, lo que yo quiero subrayar aquí, que es el tema más importante, es la resistencia al evangelismo. Pasemos a la segunda parte, que es lo que nos interesa.
La tarea de la iglesia. Ustedes lo tienen en su cuadro. La tarea de la iglesia. El tratamiento le llamo. Si el mapeo espiritual es el diagnóstico, la tarea de la iglesia es el tratamiento. Ahora es lo que nos toca hacer. ¿Cómo lo hacemos? Yo me he dado cuenta que es invaluable la ayuda de los intercesores locales. Y en todos lados hay. Dios es maravilloso. Su misericordia es infinita. No importa si es la ciudad de Wellington en Nueva Zelanda o Iquitos en Perú. No importa si es Sao Paulo, Brasil o las Islas Maldivas. Dios tiene sus intercesores. Y ellos nos aportan, escuchen esta palabra, la inteligencia. ¿Saben? Inteligencia es sinónimo de espionaje. Ellos nos dan lo que está debajo, lo escondido, los intercesores. Pero también me he encontrado yo, y he sido astuto en reclutar la ayuda de algunos muy buenos, me he encontrado con que la ayuda de los sociólogos es muy importante, porque los sociólogos nos dan la información de las actividades o el comportamiento social del territorio del cual estamos hablando. Entonces, ahí obtengo la personalidad del lugar. ¿Me estoy explicando? Y luego, por supuesto, lo físico. Entremos ahora a la guerra espiritual. La tarea de la iglesia, queridos hermanos, perdón, ustedes tienen el cuadro ahí enfrente de ustedes dividido en 3 partes. Déjenme hacer una introducción. Lo más importante es que nuestra estrategia de guerra espiritual sea global. Me gusta mucho cuando puedo concentrarme 1 o 2 horas solo en este tema con pastores, porque nuestra estrategia no puede ser solo espiritual. Lo que hicimos ayer está bien, es una parte. Fue innegable la presencia, la unción del Señor, glorioso, pero solo una parte. No basta solo una parte. Dice que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, vamos a la número 1, la guerra espiritual, Mateo 18:18. Necesitamos entender el valor de lo que la Biblia llama atar y desatar. Él nos ha dado a nosotros, el Señor Jesús, las llaves para atar y desatar. Brevemente y con mi mentalidad de leyes, les quiero dar un concepto muy útil. Atar significa declarar la ilegalidad de, mientras que desatar significa declarar la legalidad de algo. Por ejemplo, nosotros nos paramos acá y decimos: reconocemos tu presencia, Espíritu Santo. Desatamos la unción del Espíritu Santo en este lugar. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo: nosotros, Señor, te cedemos el señorío, te hacemos el Señor, declaramos legal tu entrada a este lugar. Muévete con libertad, Señor. ¿Me estoy explicando? En sentido contrario, te atamos, espíritu de hechicería. ¿Qué estoy diciendo? Declaro, con el derecho que me ha sido dado por Jesucristo, declaro ilegal tu estancia en este lugar. ¿Me comprenden? Entonces, necesitamos comprender el valor de atar y desatar. Me duele, ¿verdad? Me molesta que casi solo estamos mencionando las cosas, pero confiamos en el Espíritu Santo. Y confiamos en que cada uno de ustedes vamos a buscar más, ¿verdad? De Dios. Luego, tenemos la intercesión. No voy a hablar mucho de la intercesión, pero la intercesión es el arma más efectiva. Sobre todo lo que se ha dado en llamar ahora la intercesión profética. ¿Qué es la intercesión profética? Bueno, la intercesión profética consiste en discernir o comprender la mente de Dios, la voluntad de Dios respecto a este fin determinado y orarla. Por ejemplo, se llega a un cierto lugar y se oye del Espíritu Santo. Voy a ponerles un ejemplo gráfico muy hermoso, que la hermana Cindy Jacobs llega a Brasil y discierne que la voluntad de Dios es que el carnaval, que es un gran festival, como una gigantesca orgía para darle poder a todos esos principados, sea terminado. Y siente ella que la voluntad de Dios es que se levante un gran festival,
que es hermoso que Dios ha hecho en los últimos años, que se llama la Marcha para Jesús, que en vez de glorificar al diablo, glorifica a Jesús. Y entonces viene ella y profetiza que será destruido y terminado el carnaval y que su lugar será tomado por la Marcha para Jesús. Bueno, miren, como la misma hermana Cindy dice, ¿verdad? Solo silencio se oyó en el lugar, porque la gente dijo, ¿cómo se le ocurre a ella que aquí en Brasil va a terminar el carnaval? Y que en lugar van a hacer Marcha para Jesús, pero ya en 5 lugares ya declararon ilegal el carnaval. Lo cancelaron. 5 ciudades. Quizás ustedes digan 5 ciudades, no es mucho en Brasil, pero es el comienzo. Entonces, esto es lo que se llama la intercesión profética. Oír de Dios, oír la voluntad de Dios y orar la voluntad de Dios. El arma más efectiva que tenemos es la boca. ¿Correcto? Es la habilidad que Dios le dio al ser humano, al ser que creó a su imagen y semejanza. Entonces tenemos luego los actos proféticos. No me voy a detener aquí. El de Ezequiel capítulo 4 es un buen ejemplo de acto profético. Hay muchos actos proféticos que estamos haciendo. Por ejemplo, el perdón identificativo. Cuando yo vengo en nombre de mis antepasados a pedir perdón a Dios por la idolatría, es un acto profético. Hay muchos actos proféticos, no tengo mucho tiempo para parar. En esto, déjenme recordarles uno hermoso que se llevó a cabo en junio pasado. Nos emocionaron en Australia, el hermano Nightingale, y nos hicieron parte del proyecto de juventud con una misión para que nosotros destacáramos es un buen nombre, ¿verdad?, por un destacamento de soldados, y los enviáramos a tomar los puntos cardinales de América Latina, de Sudamérica, de Centroamérica y de Guatemala. Y entonces fuesen creyentes al punto más norte, al más sur, más este y más oeste. Fueron los hermanos a Colombia, fueron los hermanos a Brasil, fueron a Perú y fueron hasta abajo a Chile, ya casi con el polo sur. Y también en Centroamérica y también en Guatemala, tanto el país como la ciudad. Fueron a los puntos cardinales con unos mojones, con unos grandes clavos de acero inoxidable que decían Jesús es Señor de América Latina, punto sur, punto norte, punto este. Y fueron ahí y clavaron en la tierra este clavo de acero inoxidable y lo ungieron con aceite y declararon: venimos en representación del cuerpo de Cristo a tomar el norte, el sur, el este y el oeste de este continente para la gloria de Dios. Estamos a punto de empezar otro de estos actos proféticos aquí en la ciudad. Esto lo aprendí de un hermano en la ciudad de Miami. Y compramos unos rótulos, los mandamos a hacer recién hace unos días. Unos rótulos de plástico, son de plexiglas, como en forma de, así alargaditos, se ponen en el techo del carro. ¿Han visto alguna vez rótulos de Pizza Hut? Bueno, parecidos a esos. Y se ponen encima del techo del carro. Y mandamos a hacer una docena de rótulos. 8 dicen Jesús es Señor de Guatemala y 4 dicen oremos por Guatemala. Esta idea la aprendí de un hermano ahí en Miami, que Dios le dio esta idea y entonces pone los rótulos encima del carro. Escuchen lo que les voy a contar, lo que le pasó al hermano. Y entonces designaron a la gente, y siempre hay jóvenes y siempre hay gente bien linda que quiere orar. Entonces se subían a los vehículos, a los automóviles, tenían una ruta. Ellos hicieron un gran rectángulo que más o menos llevaba un trayecto de 40-45 minutos en carro, de ahí en Miami. Y entonces vieron que ese territorio les dio Dios, hicieron la ruta de los automóviles y se subían, cuando ya iba a anochecer, 6:30 de la tarde, se subían, porque estos rótulos tienen luz, ¿verdad? Y se conectan en el encendedor del carro. Entonces se subían a los carros, 4 mínimo en cada carro, y empezaban a orar y a bendecir y a tomar y a clamar, a hacer la batalla en el espíritu, con los automóviles dando vueltas al rectángulo, 45 minutos. Miren, el susto de los hermanos fue que ellos tenían mapeada el área donde iban todos los días, creyéndole a Dios. Y adentro de ese rectángulo quedaba su iglesia de ellos. Cuando de repente vino el huracán Andrew sobre la Florida y destruyó todo lo que estaba dentro del rectángulo.
Dice el hermano, mira hermano, me dijo, yo temblaba del miedo, nosotros no entendíamos qué habíamos hecho. No entendíamos. El hermano se llama Melquiades Urgey, es cubano, vive en Miami. Y me dice, estábamos asustados, decíamos, Dios, ¿qué hicimos? Justo por lo que oramos, tú lo destruiste. Señor, ¿qué pasó? Miren hermanos, esta era una iglesia de 400 a 600. En ellos. Y enfrente de su iglesia había unos campos enormes de aguacatales. No había muchas casas por donde ellos están. Pero cuando vino el huracán y destruyó todo esto, sucedió lo siguiente. Vino toda la ayuda federal y la ayuda estatal y se concentró en esa área. De tal manera que todos los miembros de la iglesia recibieron ayuda, repararon su techo y pagaron la hipoteca de su casa, incluyendo la iglesia. De manera que quedaron fuera de deudas. Espérenme un momento. Quedaron fuera de deudas. La iglesia quedó, todos los hermanos sin deudas, la iglesia sin deudas. Empezó a crecer en ellos la idea de que Dios en realidad había usado todo esto para bendecirlos. Entonces viene el gobierno y dice que debido a la migración hacia la Florida y debido al cúmulo de dinero que había llegado de ayuda, no se podían dar el lujo de tener todos esos aguacatales ahí. Y entonces les metieron tractor para fundar una ciudad ahí enfrente de la iglesia. Ahora el hermano está construyendo una iglesia para 3,000 personas. ¿Me entienden? Entonces, a veces voy a lugares donde esto se critica. Cuando llegué a Perú la primera vez, esto ya hace un par de años, quizás más. No, hace 2 años exactos, el 20 de febrero, 21. Cuando llegamos la primera vez a Perú, había resistencia al mensaje de la batalla espiritual. Había bastante resistencia. A mí me invitaron para ir a predicar una conferencia de pastores. Cuando llegué no habían tantos pastores. Ahora ya estoy pensando en que los videos y los cassettes van por todas partes. Y entonces llegué, pero el mensaje había resistencia, estaban defensivos contra el mensaje. Yo pregunté qué pasa. Me dicen, es que los excesos, hay gente que toma aviones para ir a orar a los aires, hay gente que hace esto y se critica. O muchas veces criticamos lo que ni siquiera sabemos. ¿Cómo puedo yo saber que no fue Dios el que le dio la idea al hermano de tener los automóviles? Y yo ahora que mandamos a hacer con el hermano Oscar esos rótulos, le digo al hermano Oscar, ¿se imaginan ustedes ahí en la Roosevelt a las 7 de la noche o en la calle San Juan, 3 carros, uno adelante que dice Jesús es Señor de Guatemala, otro que dice oremos por Guatemala? Paren un momento, y van los 3 carros, van 4 personas adentro de cada carro, van a docena de personas bendiciendo cada calle, cada arteria de nuestra ciudad. Díganme, ¿es eso un exceso o eso es una bendición? ¿Me entienden? Entonces, no seamos nosotros cerrados, al contrario, démosle rienda suelta a la creatividad de Dios. A mí me emocionó mucho lo de las calcomanías de Jesús, el Señor de Guatemala. Muchos criticaron, lo sacaron hasta en los periódicos mundanos que no entienden nada, pero ahí van, miren esto. Espérenme un momento. Espérenme para que vean que soy bíblico. Lo que le pasa a los mundanos es que la mente natural no puede entender las cosas espirituales. Está bien. Pero miren, iban estas gentes en su vehículo, no saben nada del señorío de Cristo, no están interesados en Jesús, pero iban ahí en su carro y miren a la calcomanía en el carro de enfrente: Jesús es Señor de Guatemala. Es una declaración. Es una declaración poderosa, una confesión de los labios. La gente que viene ahí en las carreteras, entrando a la ciudad, sea por el norte, por el sur de la ciudad, miran ese gran letrero. Fíjense ustedes, son mundanos, no conocen a Dios, no conocen las cosas espirituales, no entienden las cosas espirituales, y Dios usa sus labios y su lengua. Dice, ¿qué dice ahí? Le dice uno al otro. El otro contesta, Jesús es Señor de Guatemala. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.
La ministración espiritual. ¿Están listos? Este es un arma poderosa de la iglesia. Isaías capítulo número 58. Esto es algo tremendo. Este es un pasaje hermosísimo. Le llamo a esta parte la ministración espiritual de la iglesia. Muchas iglesias, muchísimas hacen esto, pero debemos de hacer énfasis en ello. Déjenme mostrárselos. Isaías 58, versículo número 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Fíjense el ayuno que Dios escogió. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Este es el ministerio espiritual de la iglesia. Para que la iglesia sea iglesia y haga las obras de Jesús, necesitamos aprender y especializarnos en soltar las cargas de opresión de las personas, en dejar ir libres a los quebrantados, en romper todo yugo y en desatar las ligaduras de impiedad. Me duele mucho cuando me viene una persona en la iglesia. Recientemente hablé con una y me explica los problemas que está atravesando en su matrimonio, y me muestra y me habla del dolor que está viviendo en su vida matrimonial, pensando en qué hago, me separo o qué hago. Y entonces, no sé cómo, empezamos a hablar de sus papás. Y me dice, bueno, tú sabes, mis papás así vivieron, y me empieza a contar los detalles de los papás, el mismo caso. Y entonces le digo yo, ¿tú tienes hermanos? Dice, sí, mi hermano fulano, y me empieza a contar el caso, exactamente el mismo caso con su hermano. Y digo, ¿y tienes más hermanos? Sí, dice, mi hermano menor. ¿Y cómo está el matrimonio de él? De esta y esta, y me vuelve a contar lo mismo. Entonces, miren lo que quiero decirles. Es importante cuando la iglesia llega al punto de entender causa-efecto en el reino espiritual. Mira un patrón ahí de maldición, mira un patrón ahí de una carga de opresión. El verdadero ayuno es soltar las cargas de opresión, dejar ir libre al oprimido, dice la palabra, y que pudráis todo yugo. ¿Me están escuchando? Necesitamos hacer esto. ¿Por qué? Porque si queremos que Jesús sea Señor de Guatemala, es porque Jesús es Señor de los guatemaltecos. Y si tenemos guatemaltecos cuyo Señor o están enseñoreados o esclavizados por espíritus inmundos, entonces no es Jesús el Señor. Entonces, las personas que vienen a nuestras iglesias necesitan venir y ser totalmente libertadas, desatadas las ligaduras de impiedad, suelta las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. ¿Me estoy explicando? Necesitamos hacerlo. Y ahora pasamos al área del alma, por el tiempo, por favor. Quisiera llamarles la atención de que esta es la médula de toda la semana. Este es el punto central de toda la semana. En la primera parte, en cuanto al espíritu, hablamos básicamente de tener un choque de poder con demonios, un encuentro de poder con demonios, principados, potestades, a través de la oración, la intercesión, la liberación. ¿Se dan cuenta que esto último que hablé en Isaías es lo que se ha dado en llamar ministerio de liberación en la iglesia, sí? Bueno, son choques de poder con demonios, pero lo que quiero decirles es lo más importante. Si nosotros en la guerra espiritual solamente hacemos eso, estamos incompletos. Porque la Biblia dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces vayamos al alma. Los pastores de las iglesias deben convertirse en estrategas de Dios, como los coroneles y los generales, que planean estrategias para vencer en la batalla. Dios reclama eso de nosotros. Necesitamos ser estrategas como Jesucristo, atacar arriba en el espíritu, abajo en el alma y abajo en el cuerpo. No necesitamos hacer guerra espiritual solo atando a los demonios. Necesitamos desarrollar una estrategia que liberte a los hombres y mujeres en el área de las estructuras mentales. Les voy a enseñar algo que aprendí de un sociólogo que aprecio mucho. Estuvimos sentados con él en la ciudad de Virginia Beach, con Cecilia, y empezamos a platicar de América Latina. Y me dice el hermano José González, dice, miren, el problema de América Latina es
que gobernado por un principado femenino llamado la Reina del Cielo, se creó una estructura mental en la cual la religión, el señor de la religión no era un señor, era una señora. Entonces, los hombres se sentían naturalmente incómodos de asistir en una religión, a una iglesia donde el Señor no es hombre, sino mujer. Entonces, se dio un rechazo de parte de los varones y se convirtió en una religión de mujeres y niños. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces los hombres se retrajeron, y como los hombres no participaron abiertamente en la vida de la iglesia, en la vida espiritual, perdieron su sacerdocio. No hubo sacerdocio de los hombres. El momento más importante para un niño judío es cuando el niño judío hace su bar mitzvah, cuando el niño judío crece y ya está en la edad de que es hombre y puede ir a la sinagoga. ¿Es cierto o no? Pero en cambio aquí, gobernados por un principado femenino, los hombres se retrajeron de la vida espiritual del país. Como los hombres se retrajeron, se sentían incómodos, se creó el machismo. El machismo fue la estructura mental respuesta ante la imposición de ese principado. Y el machismo en realidad no tiene nada que ver con ser varón. Al contrario, machismo es dar órdenes, gritar, emborracharse y tener muchas mujeres. Exactamente lo que este principado quería, apartar al hombre de Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces el machismo no es ser macho, porque ser macho es ser hombre, y ser machista no es ser hombre. No es eso la varonilidad. ¿Me estoy explicando? Entonces, toda esa estructura mental ha operado en contra de nosotros en nuestra América Latina. Y si ustedes miran, aún las iglesias evangélicas tienen más mujeres que hombres, porque los hombres no están dispuestos a ser hombres para Dios. Claro que eso está cambiando por la luz de la palabra de Dios, pero es un ejemplo claro de la influencia de los principados abajo. Yo quiero enseñarles a Jesús. Esto es lo más importante. Marcos capítulo 1 y versículo 15, dice la palabra de Dios. Este es el primer registro de un mensaje o de una prédica de Jesucristo, de acuerdo al evangelista Marcos. San Marcos dice que Jesús, estas fueron las primeras palabras de acuerdo al evangelio según San Marcos. Jesús dijo de esta forma: Jesucristo se paró ahí y dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora fíjense ustedes que nosotros, como a veces nos hacemos nuestra propia mente e inventamos cosas que no son exactamente escriturales, entonces no nos damos cuenta de lo que dijo Jesús. Déjenme repetirlo, lo pueden leer si quieren. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje de Jesús, un mensaje revolucionario, pero nosotros tendemos a arreglarlo. A mí me llama la atención, lo leo y veo, arrepentíos. Yo me imagino a los que lo escucharon. Era la primera vez que predicaba, se paró ahí, empezó a hablar, la gente observó y él dice: el tiempo se ha cumplido. Interesante, deben haber dicho ellos. El reino de Dios se ha acercado. Más interesante. Entonces él dice: arrepentíos. Yo me imagino que uno se volteó con el otro y dijo: ¿arrepentirnos de qué? Nosotros le añadimos a la Biblia y solemos decir: arrepentidos de vuestros pecados, pero eso no dice ahí. Eso no dice ahí. Entonces me llama la atención a mí y quiero averiguar qué quiere decir arrepentidos. ¿Saben qué quiere decir arrepentidos? Este es el mensaje revolucionario de Jesús. Jesús no solo atacó en los aires, sino que aquí en esta segunda área. Arrepentidos quiere decir cambia tu mentalidad. Cambia tu mente, cambia tu mentalidad. Eso quiere decir arrepentidos. Arrepentidos quiere decir: si vas caminando al norte, para, date vuelta y camina al sur. Cambia de manera de pensar. ¿Me están escuchando? Si nosotros hemos estado bajo principados y potestades y ahora la iglesia se dirige a hacer la guerra, la iglesia debe de ser sabia y entender.
Si Jezabel fuera ese espíritu, y yo entiendo que es Jezabel, y yo entiendo que es un espíritu de hechicería, entonces yo como pastor debería agrupar a mis intercesores y decirles: hermanos, Dios nos ha mostrado que es un espíritu llamado Jezabel, un espíritu de hechicería, al cual debemos atar para que no opere sobre nuestro territorio. Pero al mismo tiempo, el pastor con sabiduría, que discernió qué espíritu había ahí, mira las causas en las mentes de la gente, y si hay espíritu de hechicería en el cual hay mujeres manipulando, no solo mujeres, a veces también hombres, manipulando y haciendo hechicería, entonces el pastor debe ser sabio y pararse el domingo en la mañana y predicar un mensaje acerca de lo opuesto, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, si nosotros vemos que es la reina del cielo el problema, entonces vamos a enseñar acerca de la hombría de acuerdo a Dios, de acuerdo a la palabra. ¿Me estoy explicando? Hacemos una estrategia unida, una estrategia global, una estrategia integral. Atacamos allá arriba y atacamos las estructuras en la mente. Les voy a enseñar. Si un espíritu de pobreza impera, entonces la mente de las personas está llena de esta frase. Ustedes le dicen: mira, ¿y por qué no construyes un templo? Mira, ¿y por qué no te compras un traje? Mira, ¿y por qué no tal cosa? Y la gente le contesta a uno: es que es imposible. Donde hay un espíritu de pobreza, siempre está la frase imposible. No, eso no es posible. No, eso es imposible. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice: para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para el que puede creer. Con Dios todo es posible. Entonces la iglesia necesita atacar a las estructuras en las mentes de las personas. ¿Me estoy explicando? Necesitamos cambiar la manera de pensar. Necesitamos atacar con violencia las estructuras. A mí me parece muchas veces cuando se predica la palabra y uno lanza la palabra de Dios, se mira literalmente como se están rompiendo las estructuras, están crujiendo las estructuras. Es algo fantástico pararse detrás de un púlpito, soltar la palabra y ver cómo las caras de las personas van encendiéndose como lámparas, van prendiéndose, porque la exposición de tus palabras alumbra. Vamos a avanzar por el tiempo. Lo que viene es mi pasaje preferido de toda la Biblia, Lucas capítulo 4, versos 16 al 18. Esta es la estrategia de Jesús. Fíjense bien. Jesús analiza la situación, sabe qué espíritus inmundos están ahí, se da cuenta de las estructuras mentales de la gente. El pueblo de Israel tiene 400 años de estar en oscuridad, ni siquiera profeta ha tenido en 4 siglos. Las tinieblas son enormes sobre el pueblo de Israel y la gente ha desarrollado una mentalidad como fruto de 4 siglos de oscurantismo. La mentalidad que el pueblo de Israel a la venida de Jesús ha desarrollado es la mentalidad de: ya no hay Dios, y si lo hay, se olvidó de nosotros. ¿Me estoy explicando? Yo me estoy explicando. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces, viene Jesús, y ahora es San Lucas el que nos enseña. Dice la palabra, a mí me gusta mucho este pasaje, mucho me emociona este pasaje. Dice la palabra, este es todo un mensaje de 1 hora. Lucas capítulo número 4, verso 16, miren los detalles. Dice la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Déjenme leer entre líneas. Dice: y halló el lugar. Bueno, según yo entiendo, para hallar había que buscar. Quiere decir que no fue que abriera a ver qué me sale, sino que abrió, buscó y halló el lugar donde estaba escrito. Y entonces les lee, con la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora fíjense ustedes, la mentalidad imperante en ese tiempo era:
Dios ya se olvidó de nosotros. Yo no sé si existe Dios, habrán dicho algunos. Y si existe, pues ya se haber conseguido otro pueblo, porque de nosotros se olvidó. Y viene Jesús y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Escuchen un momento. Los pobres que estaban en la sinagoga, hermanos, tengan la seguridad, se codeaban uno al otro. ¿Oíste eso? Es la primera vez que alguien dice que nos van a dar buenas nuevas. ¿Escuchaste? Dice, ¿buenas nuevas para los pobres? El otro se debe haber volteado y de haber dicho: ¿qué buenas nuevas nos pueden dar a nosotros? Siempre negativos, ¿verdad? ¿Qué buenas nuevas nos pueden dar a nosotros? El otro le contestó: mira, si él dice que hay buenas nuevas para los pobres, las únicas buenas nuevas para los pobres es que ya no tenemos que ser pobres. Son las únicas buenas nuevas que los pobres quieren oír, que hay una salida de la pobreza. Y Jesús sigue hablando y dice el Señor: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantado, le dice al otro quebrantado. Hay esperanza para nosotros. Alguien vino a sanarnos. Dios se acordó de nosotros. Nace un rayo de luz en la oscuridad. Jesús sigue y dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. No me van a convencer ustedes de lo que yo pienso. Pienso que Bartimeo de aquí sacó la fe. A Bartimeo le fueron a contar, si él no estaba presente, que había un hombre que había sido ungido por el Señor para darle vista a los ciegos. Y este hombre que no veía, en el capítulo 10, versículo 47 de Marcos, dice que oyó una multitud y dijo: ¿qué es esa bulla? ¿Qué es ese ruido? Y le dijeron: es Jesús de Nazaret. Y él empezó a gritar: ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Él ya había oído que Jesús sanaba a los ciegos. Nadie había oído eso antes, pero Jesús viene con un mensaje que quiero recalcar. Dice: a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y dice la palabra: al enrollar el libro lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él. Era la primera vez que alguien venía dando buenas noticias acerca de que Dios quería ayudar a los seres humanos. 400 años, ellos habían pensado que Dios ya no se acordaba de ellos. Y este mensaje, hermanos, se llama el mensaje de la esperanza. Esperanza. Esperanza de un futuro mejor. El mejor mensaje para un enfermo es la sanidad. El mejor mensaje para un pobre son las buenas nuevas. ¿Me están escuchando? Si nosotros hemos tenido una cultura de violencia, debemos predicar paz. Si hemos tenido nosotros una cultura de desesperanza, debemos predicar esperanza. Si hemos tenido nosotros una cultura de muerte, debemos predicar la vida. ¿Me están siguiendo? Para destruir las fortalezas aquí, necesitamos nosotros destruirlas con algo positivo. Las fortalezas son como los hábitos. Probablemente ustedes ya saben que los hábitos no se quitan, se sustituyen. Entonces se tiene que quitar una estructura del diablo sustituyéndola por una de Cristo. Por eso Jeremías 1:10 dice: mira que te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para destruir, para arruinar, para arrancar, para derribar, para edificar y para plantar. ¿Me están escuchando? Miren, hermanos, déjenme que les diga: en un lugar donde se predica el matrimonio de acuerdo a la Biblia, no tiene por qué entrar el divorcio. En un sitio donde se predica la salud divina, no tiene por qué morirse la gente de enferma. ¿Me están entendiendo? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Y esta es la estrategia doble. Ahora déjenme enseñarle la triple. Cuando hacemos guerra espiritual, no basta con meternos en un cuarto a orar o gritar. Sí, está bien si quieren gritar, atar, desatar, fantástico, está bien. Pero no es todo. Necesitamos desarrollar una estrategia. En primer lugar, con la intercesión. En segundo lugar, con la predicación de la palabra y la enseñanza de la palabra. Miren, no hay nada más libertador que aprender uno, de acuerdo a la Escritura, de que el diablo está vencido. Después de eso, ya no necesito que me digan mucho, ya sé que el diablo está vencido.
Ya sé que el poder de Cristo es superior. Ya sé que si Él es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Me están escuchando? Y número 3, necesitamos el paso más importante. No más importante, perdonen, es igual de importante. Número 1, allá arriba en los cielos, oramos. Número 2, destruimos las fortalezas, las estructuras mentales. Número 3, la iglesia tiene que hacer su parte. La congregación de los santos debe ser organizada para el evangelismo, porque el evangelismo lo llevan a cabo los santos. ¿Me están oyendo? Para nosotros, escuchen lo que voy a decir. Fuimos acostumbrados en otro sistema. El diablo se coló hace no sé cuántos siglos, 13, 14 siglos, y metió una palabrita. Fue una pequeña palabra, pero se volvió una fortaleza inmensa. ¿Cuál fue la palabra? Clero y laicos. Entonces agarraron al sacerdote y lo vistieron con sotana. Entonces ya él era distinto. Cualquiera que miraba a un sacerdote sabía que era sacerdote. ¿Me explico? Entonces, los ministros de la iglesia se volvieron profesionales. Hubo división entre el clero y los laicos. Entonces, los laicos a través de los siglos fueron desarrollando su propia mentalidad. Todo lo espiritual, ¿quién lo hace? El clero. ¿Y nosotros qué hacemos? Nada. ¿Me entienden? ¿Me están escuchando? Ahora la Biblia dice una cosa totalmente opuesta. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versos 11 al 13. Y Jesús, dice, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento de los santos. Para que los santos, escúchenme bien, lleven a cabo la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes llevan a cabo la obra del ministerio? Los santos. Pero nosotros desarrollamos una mentalidad en contrario, en la cual el predicador es el que evangeliza, el predicador es el que ora, el predicador es el que hace todo. No, el predicador perfecciona a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Entonces necesitamos, fíjense que ahí hay un espíritu, ahí hay una estructura mental y hay una cosa en lo práctica. Entonces necesitamos, número 1, atar a esos espíritus inmundos de religiosidad. Número 2, atacar a las estructuras. ¿Cómo? Bueno, podríamos atacarlas de una forma negativa o lo podemos hacer de una forma positiva. Agarramos la Biblia y empezamos a enseñar cuál es el sacerdocio del creyente. El creyente es sacerdote de su hogar. El creyente es sacerdote de la iglesia. Y el creyente tiene responsabilidad para con el mundo. Entonces se desarrolla el entendimiento de que yo no, fíjense ustedes, perdónenme, no quiero ofender a ninguno, pero se desarrolla el entendimiento de que yo estaba equivocado cuando pensé que todo lo que yo tenía que hacer era sentarme en una banca, calentarla un par de horas el domingo y dar un poquito de ofrenda y con eso ya basta. Eso es religioso, pero no es la verdad de la Biblia. En verdad, el domingo es solo el momento en el cual nos juntamos como congregación a regocijarnos corporativamente de lo que trabajamos para Dios todos los días de la semana. ¿Me están escuchando? Entonces la iglesia necesita entender, cuesta, pero no es imposible, porque se destruyen, se atan los espíritus y se destruyen las fortalezas, se enseña la palabra y de repente entra la luz, dice, caramba, quiere decir que el día del gran juicio, cuando yo me pare delante de Dios, Dios no me va a preguntar cuántas almas ganó mi pastor, Dios me va a preguntar a mí cuántos llevé yo a Cristo Jesús. ¿Me están escuchando? Entonces, el paso importante es este número 3. Debemos atar arriba a los principados, debemos destruir las fortalezas mentales, y cuando digo destruir, ustedes me entienden que me refiero a destruir las negativas y a construir las bíblicas, ¿verdad? Las escriturales. Y número 3, organizar a la iglesia para que la iglesia, las personas de la iglesia, cumplan su parte, cumplan su ministerio. Y luego, me gusta mucho el último paso, regresemos a Isaías 58, me parece que Isaías 58 es un capítulo decisivo. Isaías 58. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad? Ya vimos eso.
soltar cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Listos? Verso 7. Este es el verdadero ayuno. Lo estoy leyendo de la Biblia, que inspiró el Espíritu Santo, que permanece para siempre. Este es el verdadero ayuno. No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa. A mí nunca se me había ocurrido hasta un domingo que Dios aquí en este púlpito me dio esta revelación de que los niños de la calle están en este pasaje. Aquí no dice niños de la calle, aquí dice pobres errantes. ¿Es lo mismo o no? Pobres errantes, albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Escuchen esto: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y atrás de mí dice el verso 9: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, les dije que en otra versión dice el dedo acusador, y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¡Gloria a Jesús! Ministerios El Shaddai Guatemala presentó al Dr. Harold Caballeros con la palabra de Dios. Si desea más información, comuníquese al teléfono código de área 502-337-4777 o visite nuestra página web www.elshaddai.net.